Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, que me alegro. Vamos a esperar un ratito que entren más personas. Bueno, mis amores, vamos a iniciar y tenemos de invitado al profe Carlos Sainz. Vamos a abrir... Hola, profe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miss Melanie? Gusto saludarte. Igualmente, no se han conectado todos todavía, me imagino que no se van a conectar, entonces vamos a iniciar solo con los que estamos, porque tenía que estar segundo y tercero, pero no se conectan. Entonces vamos a iniciar, mis amores, van a abrir su Biblia en San Mateo 14:22. Vamos a iniciar hoy con una historia bíblica que a mí me gusta mucho. Nosotros hemos oído hablar mucho sobre los discípulos de Jesús, ¿verdad? A quienes siguieron a Jesús, y a mí me gusta mucho la historia de Pedro. Él antes se llamaba Simón y a mí me gusta mucho la historia de él porque él, a pesar, pues, Dios obra en diferentes personas, y Jesús escogió a Pedro. Él era un pescador, ¿verdad? Y él tuvo una cercanía con Jesús muy bonita. Y vamos a ver unos videos de la historia, pero vamos a leerle primero la historia bíblica y luego vamos a verlo gráficamente en los videos. Entonces vamos a estar en San Mateo 14:22, y en esta historia trata sobre Jesús anda sobre el mar. Sabemos que nosotros nunca hemos podido caminar encima del agua, ¿verdad? Pero Jesús una vez caminó sobre el agua, y Pedro, que antes se llamaba Simón, tuvo ese privilegio de poder caminar unos pasos sobre el agua como Jesús lo hizo, pero como nosotros somos humanos, pues él dudó de eso y se hundió, ¿verdad? En esta historia. Entonces, pero nosotros, esto nos enseña que nosotros no tenemos que dudar de lo grande que es el Señor, ¿verdad? Ahí él nos demostró que si nosotros confiamos en él, también podemos estar como lo hizo Pedro y como lo hicieron los discípulos, estando con Jesús. Entonces nosotros tenemos que confiar bastante en él, y recordemos que en esta historia pues era una tormenta la que ellos estaban pasando en ese barco, y pues Jesús les dijo que no temieran, ¿verdad? Que él estaba ahí con ellos y no iba a pasar a más. Entonces nosotros tenemos que confiar, porque recordemos que ahorita en estos tiempos pues también es una tormenta, no física como la estamos viendo, pero el estar encerrados en nuestras casitas por un virus que no podemos ver. Entonces es una tormenta también la que nosotros estamos pasando, pero tenemos que confiar en Dios y estar tranquilos, ¿verdad? Tener paz en nuestro corazón, ya que Él está con nosotros. Vamos a iniciar la lectura. No sé si alguien ya encontró el versículo para que me pueda leer el 22. Espérame, que se me perdió. ¿Tú ya lo tienes, Estefan? 14:22 dijo. Sí, 14:22. Ya, mi. Muy bien. Inicia, Estefan, y yo le digo cuando ya. Luego, sin demora, él obligó a sus discípulos a subir a la barca y adelantarse al otro lado, mientras él despedía a las muchedumbres. Por fin, habiendo despedido a las muchedumbres, subió solo a la montaña. Ahora, aunque se hizo tarde, estaba allí solo. Muy bien, Para ¿y Estefan? tiempo, ¿Me siga, Gaby? El 24. Sí, el 24. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Muy bien, ahí es la primera parte donde dice cómo Jesús logró llegar hasta donde ellos estaban. Pues ellos ya se habían ido ya hace rato, ¿verdad? En la barca, y Jesús se había ido a orar a un monte. Pero luego, para lograr llegar hacia ellos, Él se va caminando sobre el agua.
Entonces de ahí dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se tumbaron, quiere decir que se asustaron, diciendo, un fantasma. Ellos creyeron que un fantasma venía hacia ellos y se asustaron. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les avisó a sus discípulos que él era el que iba caminando hacia él. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro quería tener esta experiencia que Jesús estaba haciendo en ese momento. Entonces le pide al Señor que si es él, mande a que él pueda caminar también sobre las aguas y vaya hacia donde está Jesús. Entonces Jesús le dice, ven, y lo llama, ¿verdad? Entonces Pedro desciende de la barca y se para sobre el agua viendo siempre a Jesús. Y descendió entonces Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver los fuertes vientos y a su alrededor, tuvo miedo. Entonces empezó Pedro a temer, ¿verdad? Porque vio a su alrededor la gran tormenta y se asustó. Entonces Pedro comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano hacia él y lo sacó. Hombre de poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Entonces ahí fue donde él se hundió, ¿verdad? Jesús le dice que él por haber dudado y ver hacia otro lado y no seguir viendo hacia Jesús, pues él se empezó a hundir porque dudó de él, ¿verdad? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esa es una parte de la historia que a mí me gusta mucho porque nosotros, la historia relata, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mantener siempre nuestros ojos en Jesús, a pesar de todas las tormentas que hayan a nuestro alrededor, nosotros tenemos que confiar en Él y no dudar, porque si no nos puede pasar como le pasó a Pedro, que por dudar, pues él se hundió. Tal vez nosotros no nos vamos a hundir, pero podemos tener tropiezos y eso nos hace caer nuevamente. Entonces siempre tenemos que mantener nuestra fe en el Señor a pesar de las circunstancias, los vientos y tormentas que hayan alrededor de nosotros. Entonces voy a pasarles ahorita, mis amores, la parte de la historia donde Jesús llamó a Pedro, que él antes era Simón, como yo les comentaba al inicio. Va a ser un pequeño video, es un corto. Lo van a ver ahí en la historia y luego vamos a cantar algunas alabanzas ahí juntos. Ustedes me avisan cuando ya se logre ver. Muy bien. Este es el primer corto de la primera parte de la historia, que es la que no leímos, que es anteriormente, cómo fue que Pedro fue llamado, ¿verdad? Que Jesús pues lo llamó para poder predicar su palabra y ser un discípulo de él. Entonces vamos a ver el primer video que les tengo acá preparado. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo, ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después,
Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Muy bien, aquí teníamos el principio de la historia que yo les comentaba, que cómo fue que pues él de ser Simón pasó a ser Pedro. Entonces ahí viene y entra lo que es del bautizo. A veces no comprendemos un poquito eso, pero esto nos dice que cuando somos bautizados somos nuevas criaturas. Y él pasó a ser Simón, pasó a ser Pedro. Entonces él era una nueva persona, no era nada de lo que estaba haciendo antes. Al Jesús llamarlo, pues él cambió y ahora ya no era pescador, ¿verdad? Sino que era pescador de peces, sino que era pescador de hombres, ¿verdad? Porque hacía que ellos oyeran la palabra de Dios y pudieran seguir a Jesús como él lo había hecho anteriormente. Bueno, vamos a continuar con nuestro versículo bíblico que nos vamos a aprender esta semana. Les voy a compartir acá una imagen y ese es el versículo bíblico. Si quieren lo pueden buscar en su Biblia, si quieren lo pueden anotar. Es un versículo que nos va a ayudar, pues es cortito pero edifica bastante. Entonces ahorita les voy a compartir por acá el versículo. Antes de iniciar nuestras alabanzas, pues pueden buscarlo en su Biblia. El versículo se encuentra en Marcos 9:23 y dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces este es un versículo muy bonito porque es cortito, fácil de recordar y muy sabio, ¿verdad? Porque si nosotros podemos creer en Jesús, pues todo nos va a ser posible. Ustedes lo pueden anotar, pueden anotar las citas si ustedes quieren y al final del Momentos con Dios yo lo voy a preguntar nuevamente para ver quién se recuerda del versículo que íbamos a aprender. Bienvenido, Daniel, qué gusto verte. Gracias, Miss. Gracias a ti. Qué bueno que así hiciste. Muy bien. Ya que anotaron la cita, vamos a iniciar con nuestras alabanzas. Si quieren, ustedes cantan ahí junto con la alabanza. Si quieren, pueden escuchar. Recuerden que la alabanza es una forma de adorar también a Dios. Leer la Biblia también es una forma de adorar, también orar es una forma de comunicarse con Él. Entonces vamos a escuchar unas alabanzas por acá. Hay unas que ya habíamos escuchado en clase. Esta es nueva, esta no la había escuchado yo con ustedes, pero me imagino que anteriormente la pudieron haber escuchado. Entonces me dicen si se escucha y se las voy a poner ahí. Si ustedes quieren, cantan. Pueden abrir su micrófono. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Sí. Eres quien hace
el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Si alguien se recuerda de las mímicas, las puede realizar conmigo ahí, por favor. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Yu-Gi-Oh! Mejor que Barbie. Mejor que Dragon Ball. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Muy bien, esa era una de las alabanzas. Yo creo que ya la mayoría la había escuchado cuando estuvo chiquito, ¿verdad? Y se sabía algunas mímicas, ahí vi algunos haciendo las mímicas. Esta la cantamos con cuarto primaria, yo creo que se debe recordar. Ahorita la voy a colocar. Es esta. A ver si se recuerdan de esa. Si la quieren cantar, la pueden cantar. Pueden encender su micrófono. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el Hola, 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 ¿cómo están? Bien, bien. bien. Qué bueno verles. Hola, Gaby. Hola, Álvaro Enrique. Hola, Stephanie. Hola. Hola a todos. Qué bueno saludarles. Muy bien. Voy a poner la otra parte del video, mis amores, de la historia. Vamos a ver la última parte de la historia donde leímos hoy en la parte de la Biblia. Y por último voy a consultar a ver quién se aprendió el versículo que vamos a aprender hoy. Y eso incluye al profe Carlos Sáenz, a ver si se lo aprendió. Muy bien, esta es la parte de la historia que contaba ahí en la Biblia, lo que nosotros leímos ahí en la Biblia. Lo que nosotros leímos ahí en Mateo. Lo que no sabían es lo que pasó después de alimentarlos. Ellos siguieron su travesía milagrosa y resultó que para poder continuar debían subirse a un bote. Así que Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran y se fueran al otro lado del lago, mientras él se iba a las montañas para orar en solitario. Ocurrió que mientras los discípulos iban hacia el otro lado, se dieron cuenta de que una gran tormenta y tempestad venía, así que temieron por su bote y por sus vidas. Entonces, de repente, ocurrió lo inimaginable, sorprendente e inesperado. Miraron y vieron a Jesús viniendo hacia ellos y caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio que era Jesús que venía sobre el agua, se emocionó muchísimo y le dijo: «Señor, si tú eres, pídeme que vaya hacia ti». Así que Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Y Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando notó que la tempestad estaba a su alrededor, se llenó de temor y empezó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor, porque me estoy hundiendo!». Y Jesús dijo:
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inmediatamente Jesús fue al encuentro y le tendió la mano para evitar que se hundiera, y lo salvó. Pero esta historia me gusta mucho por la siguiente enseñanza. Escucha bien. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, se fijó en la inseguridad de las olas y los vientos fuertes, inmediatamente empezó a hundirse. Lo que nos enseña que por encima de todas las tormentas y de todas las cosas que tengamos que vivir, o sea, los momentos difíciles, si mantenemos nuestros ojitos en Jesús, no nos hundiremos y estaremos bien. ¿Qué te parece si hacemos una linda oración de confianza? A ver, repite conmigo. Querido Jesús, ayúdanos a ser valientes y tener nuestros ojos fijos hacia ti. Que cuando las tormentas lleguen a nosotros, podamos estar confiados con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, mis amores, con eso terminamos la clase de momentos con Dios en clase Zoom. Ya tenemos poquito tiempo, pero voy a pedir que el profe Carlos Sainz nos dirija en oración para poder culminar esta bonita reunión. Voy a preguntarles si tienen alguna petición especial o si quieren que se ore por ustedes o por su familia para que se pueda incluir ahorita en la oración. Amén. ¿No? Por mamá y de mi papá. Muy bien, por sus papis. Muy bien. Stephanie, Por mi familia. por su familia. Muy bien, Danielito. Por mi mamá y por mi papá. Muy bien, por sus papis. Muchas gracias, mis amores. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Oremos, chicos. Bendiciones. Oremos. Nuestro Dios y Papito eterno que moras en el cielo, gracias te damos por esta linda clase, Señor, que nos has permitido escuchar. Señor, gracias porque has ayudado con bendición a cada uno de vuestros alumnos a poder entender, Señor, lo que son tus propósitos y tus enseñanzas en el ayer y que tú hoy en día lo podemos aplicar, Señor, tener y mantener esa fe y confianza en ti. Gracias, Señor, por esta linda clase, por tercero primaria, cuarto primaria, Señor, que tú permites también, Señor, en estas horas poder dedicar este momento con Dios para que ellos puedan, Señor, estar contigo. Te pido por los papás de cada uno de vuestros alumnos, de Gaby, de Stephanie y de Danielito, que puedan estar bien en casa, que les guardes en su trabajo, en sus actividades diarias. También todos los padres de familia de nuestro amado Colegio La Patria, y que podamos estar bien. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos permites. Honramos tu nombre sobre todo nombre, dando gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra, Señor, que a tiempo y fuera de tiempo siempre está en nosotros, en el corazón y nuestra mente. Gracias, mi Dios, te amamos y te glorificamos. Amén. Bueno, mis amores, muchas gracias, profe Carlos. Vamos a terminar con el versículo. ¿Alguien se aprendió el versículo que se mencionó el día de hoy? Marcos 9:23. Muy bien, ¿y qué decía ese versículo, mi amor? Si puedes creer, todo es posible. Muy bien, excelente. Es cortito el versículo, pero es muy bonito para poder aprender y que nosotros sabemos que si podemos creer, pues todo es posible en Dios, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, mis amores, y con eso terminamos. Pasen una feliz tarde, sí. Muy bien, terminamos. Bueno, bendiciones, adiós. Adiós, chicos. Adiós. Feliz tarde. Feliz fin de semana, Gaby, Danielito. Adiós, Stephanie. Adiós, profe. Adiós. Adiós.